Hola, buenas noches. Estamos a punto de dar inicio a nuestra tercera sesión. Aquí les saludo. Del módulo número 17 de Estadística Alma. Buenas noches. Muchas gracias por escribir. ¿Quién ya está por aquí? Leonor, Paulino, Patti, Blanca, Gaby. Muchas gracias por estar tan puntuales. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden hacer uso de su micrófono o del chat. Yo les voy respondiendo. Parece que pueden escucharme bien y también ver mi presentación. Si hubiera algún problema, les pediría de favor que me lo hicieran saber. Bueno, pues vamos empezando porque el tiempo apremia. Ya estamos en la tercera semana y es la última semana en la que vemos contenidos nuevos, así es que ya no se preocupen, ya no vamos a ver más conceptos, ya solo los que alcancemos a revisar esta semana número 3, porque la semana número 4, acuérdense que ya nada más es de repaso y para revisar pues el tema de su proyecto integrador y su participación en el foro de integración. Ya saben, yo soy su asesora, Nayel Orihuela. Y el orden del día de esta sesión, pues es brindarles la bienvenida, como ya lo hice, revisar, como siempre, las áreas de oportunidad que tenemos con base en las calificaciones que obtuvieron de la semana número 2, revisar rápidamente el objetivo de la unidad y los aprendizajes esperados, revisar algunos contenidos académicos de la semana y revisar las actividades integradoras que vamos a desarrollar esta semana, así como atender sus dudas. El objetivo de esta sesión básicamente es revisar todos estos aspectos y sobre todo atender las dudas que ustedes tengan. Buenas noches, Sara. Gracias por conectarse. Vamos a ver revisión de áreas de oportunidad de la semana número 2. Ya un poquito menos, pero todavía identifiqué que en algunos casos se hizo el envío de actividades sin leer detenidamente las instrucciones. Pues me doy cuenta porque obviamente no desarrollaron todas las secciones o si bien hicieron las actividades, por ejemplo la de las noticias, pues las noticias no contenían nada de temas de estadística, nada de datos estadísticos y pues obviamente yo me doy cuenta que pues no hubo una correcta lectura de las instrucciones. Acuérdense que la semana pasada les hice mucho énfasis en que no se fueran a confundir en eso. No era solamente enlistar noticias, era seleccionar noticias que tuvieran datos estadísticos, porque eso nos va a permitir desarrollar una de las actividades de esta semana. Y si no contienen datos estadísticos, pues no se puede desarrollar la actividad y tampoco era correcto porque no se trataba nada más de enumerar pues la cantidad de huracanes que ha habido, de los tsunamis, o si hubo un terremoto, eso no da cuenta de datos estadísticos. Lo que sí es si presentaban pues rankings, si presentaban porcentajes, entonces, eso tiene que ver con, pues, que hayan leído detenidamente las instrucciones de la actividad.
Hubo envío de actividades incompletas, mandaban algunas secciones, pero ya las de análisis o las de las respuestas ya no. Entonces, pues obviamente se pierde pues un puntaje considerable en este asunto. Desarrollo de actividades desorganizadas. Acuérdense que tenemos un criterio que es el actitudinal, en donde nos dice que en la pestaña número 1, bueno, correctamente se llama libro en Excel, pero le podemos decir pestaña. En la pestaña número 1 de Excel había que poner la carátula, en la 2 la tablita, en la 3 las respuestas, en la 4 la reflexión, y todo eso se evalúa, tiene un peso del 20%, y si ustedes ponen todo eso en una sola pestaña, pues pierden ese puntaje, porque aunque parezca menor, pues es una forma que nosotros tenemos de identificar que sus actividades estén organizadas y que puedan seguir las instrucciones, y eso también es reflejo de su, pues, de la capacidad que tengan de seguir instrucciones y de leer adecuadamente justamente las instrucciones. Entonces, ese criterio siempre se evalúa. El envío de actividades en formatos distintos a los solicitados, ya saben que si se les pide en Word, sea en Word, si es en Excel, en Excel. Entonces, este criterio también corresponde al criterio actitudinal, y en caso de que no se cumpla, pues lamentablemente también se pierde cierto puntaje. Y el criterio comunicativo, pues escribir correctamente, aunque escriban en Excel, pues deben de escribir sin faltas de ortografía en cualquier espacio. Me llama mucho la atención que escriban en mayúsculas, todo en mayúsculas. Ustedes saben que para las reglas de N etiqueta eso se considera una falta de ortografía, pero también una falta de respeto, porque es como si le estuviéramos gritando a la persona que está leyendo nuestra actividad, en este caso, pues yo, ¿no? Que soy la única que leo sus actividades. Este es un tema de reglas de N etiqueta. Entonces, les pido de favor que aunque escriban en PowerPoint, que aunque escriban en correo electrónico, en Excel, siempre usen mayúsculas y minúsculas con una correcta ortografía, una buena sintaxis, y que pongan acentos, ¿no? Sin importar el formato. No es que porque como estamos en Excel y es un programa de cálculo, pues nos olvidamos de la ortografía. No, eso no es así. Hay un criterio que es el comunicativo, que vale el 20%, y que, pues si se incumple, pues también lo van perdiendo, ¿no? Entonces, tengan muchísimo cuidado en todas esas cuestiones que siempre se les evalúan. Perdón si soy muy insistente en eso. Una idea puede cambiar totalmente si le ponen o le quitan una coma, o si tienen una falta, algún error de sintaxis, porque la idea cambia totalmente. Entonces, pues yo no entiendo a qué se refieren exactamente. Así es que mucho cuidado con esos temas, porque ya están terminando pues la formación de bachillerato, y todos esos temas deben de estar muy, muy bien afianzados. ¿Por qué lo digo? En el ámbito pues académico, en el ámbito laboral, eso sí les representa una diferencia significativa, ¿no? Imagínense que mandan un currículum con faltas de ortografía, que mandan un correo electrónico solicitando algo, un puesto, un trámite, y que no les entienden qué quieren decir. Entonces hay que ser hay que tener mucho cuidado con esos temas, porque sí les puede o abrir oportunidades o cerrar ciertas oportunidades. En verdad, un currículum con faltas de ortografía, hay quienes ni siquiera lo revisamos, ¿no? Entonces sí puede ser pues una ventaja competitiva que ustedes tengan, si es que pueden desarrollar muy bien esa habilidad
de la escritura y también de seguir instrucciones, por ejemplo, para hacer formatos, para postular a a un empleo, a una beca, a un apoyo, lo que sea, quien haya realizado algún tipo de solicitud y formatos, y que hay que seguir los pasos. Ah, bueno, pues es lo mismo que están haciendo ustedes en sus actividades. Leer las instrucciones, comprenderlas y seguir los pasos. Eso es pues una habilidad que no todas las personas tienen, lamentablemente, y les puede generar problemas o también puede ser una ventaja competitiva para ustedes en cualquier ámbito en el que estén. Por eso hacemos mucho énfasis en estas cuestiones. No crean que solo les queremos fastidiar. Bueno, pasando a otro tema, quiero revisar los objetivos de esta unidad, que ya es la última, y que tiene por nombre el manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana, cuyo objetivo es desarrollar los modelos de la estadística descriptiva que les permitirán a ustedes analizar, ordenar, interpretar y explicar la información obtenida a partir de fenómenos naturales y procesos sociales, con el fin de predecir y entender estos hechos en su contexto y de orientar la toma de decisiones en el ámbito individual, así como de incidir en su comunidad, región, país y en general en el mundo. Ese es el objetivo que tenemos. ¿Cuáles son los contenidos de esta semana? Esta semana vamos a estar mirando ya lo que es la estadística, pero la descriptiva, que es aquel tipo de estadística que se encarga de recoger, almacenar, ordenar información y que toma como herramientas el uso de tablas o gráficos para calcular algunos parámetros básicos sobre un conjunto de datos. Esta es una de las ramas de la estadística y responde a preguntas, por ejemplo, como cuál es la altura promedio en centímetros de una población, que nos puede servir en determinado momento para tomar decisiones de diferente índole. Esta estadística justamente se trata de describir los datos, pero lo hace de una forma muy particular. La descripción es cuantitativa. No es cualitativa, es una descripción meramente cuantitativa. ¿Cuántos? ¿Qué porcentajes? Y todo esto que ya hemos estado trabajando a lo largo de las 2 primeras semanas. Entonces, si tienen cualquier duda, les pido de favor que me la hagan saber. Ay, perdón. La estadística descriptiva utiliza algunas herramientas claves que son los gráficos para poder reflejar los datos que se quieren interpretar. Ustedes en los recursos de su semana van a poder identificar que hay diferentes tipos de gráficos, pero en lo que deben de tener mucho cuidado es que cada uno de los gráficos se utiliza de forma distinta. No es que, pues me gusta más cómo se ve el gráfico de pastel y voy a poner en la interpretación de mis datos un gráfico de pastel. No. Depende del tipo de información que ustedes tengan. Por ejemplo, y esto grábenselo muy bien porque es un error muy común para desarrollar las actividades de esta semana, pues un gráfico de pastel representa representa porcentajes y debe de haber una totalidad de los datos que es un 100%. Por ejemplo, los gráficos de columnas, no necesariamente todos estos números van a sumar 100, pero en el gráfico de pastel sí, siempre deben de sumar 100. Entonces, tengan
Muchísimo cuidado con eso. Hay otro tipo de gráficos que nos sirven para otros propósitos. Por ejemplo, este de líneas nos sirve para mirar la tendencia de algo y lo podemos comparar en el tiempo. O sea, si nosotros quisiéramos saber cuál ha sido el porcentaje, el crecimiento del país, lo podríamos ver reflejado en el Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto se mide de forma anual, entonces podríamos ver que en el año 2000 fue de tanto, en el año 2005 de tanto, en el año 2010, en el 15, en el 20. Entonces, lo que tiene de particularidad estos gráficos de líneas o estos gráficos de área es que pueden tener los pueden comparar en el tiempo, pueden comparar datos en el tiempo, lo cual en este gráfico de pastel no se puede ver. Aquí es un dato que es un solo dato y es no refleja ninguna tendencia en el tiempo. Es solamente como una fotografía, pero este gráfico de líneas sí les permite identificar estas cuestiones que tienen que ver con la temporalidad. Y, por ejemplo, este gráfico de columnas les va a permitir poder comparar elementos que pueden ser distintos, ¿no? Por ejemplo, los segmentos de edad, hombres y mujeres, niveles de escolaridad. Pero ahorita les voy a poner ciertos ejemplos para que haya mayor claridad en todo esto. No es tan sencillo elegir los tipos de gráfico más pertinentes, entonces ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes logren identificar cuál sería lo más pertinente que utilizaran dependiendo de los datos que ustedes tienen. Si tienen dudas, pueden hacer uso del micrófono o del chat. Vamos a ver. ¿Qué otra información es importante comprender en esta semana, sobre todo para poder realizar sus actividades integradoras? Pues los tipos de evento que hay en la probabilidad, ¿no? Si son eventos determinísticos o si son eventos aleatorios. Porque se los preguntan. Pues, ¿qué diferencia tiene cada uno de ellos? Pues los eventos determinísticos son algo que ocurre, que ya sabemos que va a ocurrir y que tenemos la certeza absoluta. Por ejemplo, que salga el sol, tenemos la certeza absoluta de que después de unas ciertas horas va a salir el sol, salvo que ya fuera el apocalipsis, ¿verdad? Pero pues eso nunca ha pasado y no sé si vaya a suceder. Sabemos, por ejemplo, de los fenómenos naturales como predicción de eclipses, hay hasta una calendarización así para dentro de no sé cuántos años y ya se sabe qué eclipses va a haber y de qué características van a ser. Esos son eventos determinísticos. Sabemos con toda certidumbre lo que va a suceder. Por ejemplo, este tema de la velocidad media de algún objeto, pues responde a una ley, ¿no? A las leyes de la física, entonces ya sabemos que cómo determinar también lo que va a suceder. Pero hay eventos que son aleatorios, que no podemos predecir de ninguna forma que vayan a ocurrir, sobre todo con certeza, ¿no? Ejemplos de esto, el clima. Por lo general en las noticias hay como una supuesta predicción del clima, pero pues la verdad es que el clima puede cambiar repentinamente y todo lo que se predijo no es 100% seguro que suceda, ¿no? Entonces, por más que haya toda una ciencia especializada en ver los fenómenos climatológicos,
es casi imposible predecirlos al 100%. Hay niveles de error, ¿no? Cuestiones como, bueno, este tema de la lotería, pues obviamente es un evento muy, muy aleatorio. Si alguien sabe de estadística, sabe que jamás debe de comprar un boleto de lotería, porque es más probable que les caiga un rayo 2 veces en la vida, en su vida, a que se gane la lotería. Es una improbabilidad muy grande. Entonces, en realidad, pues las personas que se dedican a ese tema de la lotería, pues saben eso, ¿no? Y acertar a un juego de azar, pues es un tema aleatorio. Pero no únicamente podemos explicar los fenómenos naturales, sino también algunos procesos sociales, como las elecciones. En un sistema democrático, en verdad democrático, pues no se sabe quién va a ganar las elecciones, ¿no? Caso como el que ocurrió recientemente de las elecciones en Estados Unidos, pues tardaron, no sé, como una semana por ahí después de las votaciones para emitir un resultado final de quién había sido el ganador, porque había una ventaja muy, pues muy reducida entre quien se estaba perfilando como el ganador. Entonces, en realidad no se sabe, ¿no? En un sistema democrático con elecciones limpias, sería un evento aleatorio, definir efectivamente quién va a ganar. Sí, son elecciones simuladas, ¿no? Pues como las que las que se tuvieron muchos años en este país, o elecciones como en países como Cuba, como Venezuela, pues aunque hagan elecciones ya se sabe quién va a ganar, ¿no? Eso es algo totalmente amañado y no hay, y no hay otro resultado más que. Entonces ahí ese evento sería un evento ya determinístico. Pero en general, pues debería de ser, las elecciones deberían de ser un evento aleatorio, porque no se sabe con certeza al 100% quién es que va a ganar. No sé si me explico, si hay alguna duda de esto, con muchísimo gusto me pueden preguntar. Y si no, nos iríamos ya a revisar las actividades integradoras y sobre todo ejemplos para que ustedes puedan desarrollarlas. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Dicen que hasta ahorita todo bien. Gaby, muchas gracias. Julio, Susana, Araceli, Blanca, muchas gracias por conectarse. Bueno, vamos a ver esto. Leonor, muchas gracias. Vamos a revisar esta actividad integradora que se llama Fuentes Fidedignas de Información. Y esto consiste en identificar 3 artículos provenientes de fuentes fidedignas de información. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo les dije que si realizaban de forma correcta su actividad integradora número 4, la de las noticias, la podían utilizar? Bueno, pues si ya les evalué, que ya casi termino, y les dije que sus actividades eran correctas, su selección de noticias había sido correcta, las pueden utilizar para desarrollar esta actividad. Si no quieren utilizar esas noticias y quieren buscar otras, está bien. Cualquier cosa que hagan está bien. Lo único que sí deben de fijarse muy bien es que sean fuentes confiables de información. Deben de buscar 3 noticias sobre temas de algún fenómeno natural o proceso social, pero ojo con esto, otra vez deben de ser noticias
que tengan datos estadísticos, porque de lo contrario no van a poder realizar esta actividad, porque esta actividad consiste, además de llenar la tablita, de hacer gráficas basados en los datos que les presentan las noticias. Imagínense que seleccionan una noticia del huracán Pedrito, que cayó un día para mala suerte de cierto estado, que destruyó todo. Ajá, esa es una noticia de un fenómeno natural, pero no les está diciendo eh, mm, no les está diciendo, por ejemplo, pues de entre todos los huracanes que ha habido, el huracán Pedrito ha sido el más desastroso porque fue tal intensidad y provocó tantos daños que se cuantifican en esto y tal porcentaje de la población resultó afectada. Ah, pues con esos datos sí podemos hacer nuestra actividad, pero si nada más la noticia nos dice que pasó el huracán Pedrito y que lo destruyó todo, pues no nos va a servir, porque no tenemos datos cuantitativos para desarrollar nuestra actividad. Lo mismo con temas de procesos sociales. En su actividad anterior, hubo muchas noticias que identificaron en donde me ponían conceptos, por ejemplo, de qué es la violencia, de qué es la violencia de género, cuestiones así, que sí, efectivamente son procesos sociales, pero que si no trae datos, no nos sirve para los propósitos de esta actividad. Entonces, tengan mucho cuidado en seleccionar actividades, noticias, perdón, que tengan datos a partir de los cuales podamos trabajar y podamos desarrollar nuestras gráficas. ¿Ok? Esta es una actividad que se realiza en Word. Ojo con eso, no lo vayan a confundir con el Excel. Tienen que hacerlo en Word. En Word pueden hacer tablas y pueden hacer gráficas. O pueden hacer su gráfica en Excel y copiarla y pegarla y ponerla en el Word. Pero lo que tienen que presentar es un Word. La verdad es que hacer una gráfica en Word es muy sencillo. Pero si les gusta más el Excel, pregunta Leonor que si pueden elegir los temas de la semana pasada. Sí, claro, siempre y cuando estén bien. Porque si les puse que no era correcto la elección de las noticias, porque justamente no daban cuenta de temas estadísticos, entonces pues no las usen, por favor, porque no les van a servir. Pero pues si les evalué y les dije que las habían identificado correctamente y todo eso, úsenlas. Ya no inviertan tanto tiempo en eso. Bueno. ¿Qué tienen que hacer? Seleccionar uno de los artículos, perdón. Tienen que copiar y pegar esta tablita que viene en sus instrucciones. Si la copian y la pegan tal cual, les aparece así como está esta que les estoy mostrando. En el título del artículo me tienen que poner el título. Por favor, pónganme el título exacto, porque en las otras noticias me pusieron huracán, tsunami, género, violencia, educación. Y yo estoy segura que así no se llaman los títulos de las noticias. Por lo general, los títulos de las noticias son así muy rimbombantes, ¿no? Así, el huracán Pedrito causó un destrozo incalculable, ¿no? Por lo general, así suelen llamarse las noticias. El título tiene que ser tal cual aparece. No traten de abreviarlo porque a mí me sirve mucho el nombre del título de su noticia para identificar que están haciendo están haciendo bien la identificación de las noticias. El enlace de la página, ya saben, tal cual, copian y pegan el HTTP o el www, de donde hayan obtenido sus noticias. Aquí nada más tienen que responder si es un fenómeno natural o un proceso social. No pueden ser de los dos. Elijan uno.
Aquí sí es uno u otro. No se inventen otro, no le pongan una explicación, no. Nada más si es un fenómeno natural o un proceso social, pero no pueden ser ambos. Lo mismo aquí, tienen que definir si es un evento determinístico o si es un evento aleatorio. Uno u otro. No pueden ser ambos, son mutuamente excluyentes. ¿Ok? Y es lo único que tienen que responder. No tienen que justificar, no tienen que, no, nada. Solamente tienen que decir es uno u otro, para cada una de las tres noticias. ¿Ok? Y para esto les va a servir esta definición de los eventos determinísticos y de los eventos aleatorios. Por lo general, los fenómenos sociales son aleatorios, no se sabe. Hay proyecciones, por ejemplo, de crecimiento de la población, hay proyecciones de cuánto puede incrementarse la inseguridad, pero a ciencia cierta no lo sabemos hasta que hagamos el conteo. Por lo general, los eventos, los fenómenos sociales son aleatorios, por lo general. Así es que cuidado con eso. Porque a veces ven en sus noticias que, pues es que el Coneval ya dijo que la pobreza se va a incrementar en 10 millones de personas derivados de la pandemia. Pues está diciendo ahorita y está haciendo una proyección. Cuando se haga la evaluación de eso, que se haga el conteo de la cantidad de personas en condiciones de pobreza, probablemente haya un margen de error. Y ese margen de error es lo que hace que nuestro evento sea aleatorio. ¿Ok? A ver, ¿qué me están preguntando por aquí? Déjenme ver. Sin descripción, sí, sin descripción. Sí, solo decir si es determinístico o aleatorio, si es un fenómeno natural y social. No tienen que justificar absolutamente nada. ¿Lleva bibliografía? No lleva bibliografía porque aquí ustedes me van a poner ya el enlace de la página. No lleva bibliografía. Si alguien la quiere poner está bien, pero no es necesario porque aquí, si ponen tal cual el enlace de su página, con ese mismo yo reviso la fuente original, ¿ok? Van a hacer una gráfica muy importante. Elementos de una gráfica. Las gráficas tienen la característica de que deben de poderse entender si ustedes las miran así nada más. Las gráficas tienen esta capacidad, si están bien hechas, obviamente, tienen esta capacidad de poder hablar por sí solas. No necesitan una tabla al lado, no necesitan una explicación. Las gráficas bien realizadas tienen la capacidad de que cualquier persona que las mire pueda identificar todos aquellos elementos que dan cuenta de diferentes datos de distintos fenómenos. Y estos elementos son algunos de los siguientes. El título. Por favor, siempre pónganle un título a sus gráficas, porque si solamente hacen su gráfica, yo no sé de qué están hablando. Entonces, todas las gráficas deben de bautizarlas. Deben de tener un nombre para saber de qué se trata. Y el nombre debe de ser lo más específico posible. En esta gráfica que les estoy mostrando de ejemplo, su nombre es muy impreciso. Nos dice que es de ingresos. Y algo más preciso en el título sería que nos dijeran los ingresos
de qué mes o de qué año. Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica, si le ponen ingresos, pueden poner ingresos del primer semestre, porque es de enero a junio, del 2012. Eso sería un nombre muy preciso para su gráfica. Las gráficas deben de llevar los títulos de los ejes para que sepamos, ¿no?, bien de qué estamos hablando. Los ejes, en este caso, pues está dando cuenta de los meses. Las etiquetas de los datos, que no se les olvide, porque a veces nada más me ponen el puro, la pura barrita, pero yo no sé qué significa la barrita. Y tampoco, sin esta etiqueta de datos, puedo identificar exactamente cuál es el número. Y siempre pónganle si son porcentajes, pesos, si es un número bruto. Aquí nos dice si es edad, que diga que son ingresos, pero puede decir que son edades. Y aquí, en los signos, usen si son porcentajes, si son pesos o si nada más es el número bruto, puede ser una tasa, etc. En las gráficas de pastel, por ejemplo, a veces arman ustedes su gráfica, pero no le ponen qué representa cada uno de los segmentos del círculo. Entonces yo no sé si es un 20%, un 50%. A lo mejor si la veo y tiene nada más 2 datos, pues puedo medio calcularle, pero no se trata de eso. Se trata de que todo esté y sea muy explícito, que estén todos los datos que necesitamos saber. Hay quienes a veces omiten esos datos porque al lado le ponen una gráfica, una tabla. Pero en este caso, yo lo que les voy a revisar nada más es la gráfica, no es la tabla. Así es que mucho cuidado con eso. Un título, los ejes, las leyendas, poner todo, qué significan las series de datos y darle un nombre muy, muy preciso a lo que vamos a hacer. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Julio. Fátima, si tienen dudas. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Yo aquí ya elegí una noticia. ¿Ok? Les voy a leer un poco. No les voy a decir la fuente de la noticia, aunque estoy utilizando la noticia únicamente para fines académicos, pero no les voy a decir la fuente de la noticia, pues para que no hagan lo mismo que yo, para que no usen este ejemplo. Pero sí les voy a enseñar qué hacer. A ver, a ver. Yo ya elegí una noticia, se las voy a leer. Dice, México tiene la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes en todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. 62 embarazos por cada 1000 son de niñas y adolescentes, pese a que entre los años 2000 y 2006 se logró una reducción de más del 8%. Entre el 2007 y el 2012, el incremento llegó al 15%. En 2017, 2 de cada 10 nacimientos en México eran de una mujer menor de 20 años. ¿Ustedes creen que mi noticia sí sea una noticia que tiene datos estadísticos, en primer lugar? Sí, dicen que sí. Muy bien. ¿Qué tipo de fenómeno es el que está describiendo?
Tipos de fenómeno, ¿eh? No se me confundan ahí. Gaby dice que es un fenómeno social. Araceli, Julio dicen que es un fenómeno social. Así es, porque está dando cuenta de un tema súper importante que es el problema de los embarazos adolescentes. Y México, pues encabeza deshonrosamente, pues a los países que tienen más embarazos adolescentes. ¿El embarazo adolescente es un problema? Sí, dice Marta que sí, dice Gaby que sí. ¿Por qué creen que sea un problema que las chicas se embaracen a tan temprana edad? Pueden hacer uso de sus micrófonos, ¿eh? Dice Gaby que porque corren riesgos, sí, riesgos de salud, tanto ellas como los bebés. Entonces se incrementa la mortalidad materna y se incrementa la mortalidad infantil. Entre más jóvenes sean, más probabilidades hay de que mueran durante el parto o de que sus hijos mueran o que tengan complicaciones en general, porque ellas todavía no están desarrolladas. Dice Julio que es una situación social donde está involucrada la familia. Sí, dice Marta que porque interrumpen sus estudios y su desarrollo. Así es. Leonor dice que porque abandonan sus estudios. Sí, 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 sí. Y esto, a su vez, imagínense que alguien se parece a muy temprana edad, entonces puede interrumpir por un tiempo sus estudios o que los interrumpa definitivamente, ¿no? Entonces, en algún momento, pues van a tener que trabajar y finalmente los empleos que tengan seguramente van a ser precarios y, pues, continúa el ciclo intergeneracional de la pobreza, ¿no? Es muy probable que los bebés, hijos o hijas de madres adolescentes sean pobres. Hay una probabilidad muy, muy alta. Entonces es un problema por todas estas razones. Y no crean que nada más estamos haciendo la reflexión porque sí, sino porque es una reflexión que ustedes tienen que presentar en su actividad. Esa es la reflexión a la que tienen que llegar dependiendo del caso que, Juan dice que puede haber también abortos prematuros o clandestinos. Bueno, aquí es un tema diferente porque aquí se considera que sí están teniendo a los bebés. O sea, que sí concluyen con el embarazo. Pero sí, una parte de que se embaracen también, obviamente puede terminar en un aborto clandestino y esto, ¿no? Bueno, vamos a revisar los datos. Yo aquí lo que hice es armar una gráfica, eh, se llama circular, pero para los cuates se llama gráfica de pastel, ¿no? Siempre le decimos gráfica de pastel, pero su nombre técnico en realidad es una gráfica circular, ¿no? Tiene por característica que los datos deben de sumar 100. Ojo con eso. Siempre van a sumar 100. Si los datos no suman 100, entonces busquen a dónde está el resto de los datos para que puedan sumar 100. Entonces, yo tomé estos datos de aquí. 62 embarazos por cada 1000 son de niñas y adolescentes. Nada más que esto es una tasa. Cuando les dicen 62 de cada 1000 es una tasa. Y nosotros no podemos graficar tal cual una tasa. Así es que lo que yo hice fue convertirla a un porcentaje. Si aquí dice que 62 de cada 1000
son embarazos de adolescentes. Esto quiere decir que 6.2 de cada 100 son de embarazos adolescentes. Entonces, yo lo que hice fue armar una gráfica en donde el 100% sea de embarazo adolescente en México y a 100 le resté 6.2 y me salió 93.8 y con eso construí esta parte de mi gráfico y con esto que dice aquí construí esta parte de mi gráfico. ¿Ok? Aquí hay otra tasa. 2 de cada 10. No, esta es una razón. Perdón, esta es una razón. 2 de cada 10 eran de una mujer menor de 20 años. Entonces también podemos hacer una gráfica con eso. Aquí podría quedar un 20 y aquí un 80. ¿Ok? No sé si me explico. Toda la gráfica, Julio, debe de ser el 100%. Y Blanca pregunta que si para ese gráfico circular solo serían esos elementos como mínimo. Sí, hay quienes nada más hacen su gráfica, pero que no me ponen aquí cuánto representa este color anaranjado. Tienen que ponerle siempre qué es lo que representa cada uno de estos segmentos y también tienen que ponerme qué significa cada uno de los colores. Aquí el azul para mí son los embarazos en general, pero el anaranjado son los embarazos adolescentes. ¿Ok? A ver, les voy a dar otro consejo. Aquí dice, pese a que entre los años 2000 y 2006 se logró una reducción de más del 8%, entre el 2007 y el 2012 el incremento llegó a casi el 15%. ¿Qué tipo de gráfica utilizarían para graficar estos datos que vienen aquí? Una de barras, una lineal. Una lineal, porque acuérdense que esas les permite ver una serie de tiempo y no necesariamente va a sumar 100. Porque aquí les está diciendo que hubo una reducción del 8 y aquí un incremento del 15. Y como son distintos años de comparación, eso no tiene por qué sumar 100, pero sí pueden graficarlo de forma lineal porque, en una gráfica lineal porque es una serie de tiempo donde pueden poner el año 2006, el año 2000, el año 2006 y el año 2012. ¿Ok? Dice Juan, no, perdón. A ver, espérenme que ya me perdí ahí con su... dice Julio, por ejemplo, tengo 4 elementos y no llega al 100, ¿qué me está faltando? ¿No llega al 100? Tienen que sumar 100. No necesariamente todos van a ser 25, 25, 25, pero no sé qué es lo que te esté faltando, pero deben de sumar 100. Necesitaría ver tu ejemplo. Exactamente, Blanca. Dependiendo de la noticia, es la gráfica que vamos a hacer. No siempre vamos a ver la misma gráfica. Les voy a presentar otro ejemplo de otra noticia. Es acerca del acceso a anticonceptivos entre adolescentes de 15 a 19 años. Y la noticia dice, además, el acceso a los anticonceptivos entre adolescentes de 15 a 19 años de edad sexualmente activas no es parejo a lo largo del país.
Según el último informe Estado Mundial de las Madres que cada año realiza la organización Save the Children, se evidencia la discrepancia en la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos. Entre los estados más al sur del país, como Chiapas, con un 35.5% y el resto, donde se estima su uso, con un 59%. Entonces, por ejemplo, aquí, este dato de Chiapas y este dato del resto del país no es un 100%. Cada estado debe de tener su 100% porque se supone que en cada entidad todas las mujeres, bueno, en realidad todas las personas deben de tener acceso a los métodos anticonceptivos independientemente de su edad. Eso está, es un derecho humano. Por ley está definido. Entonces, estos datos no me suman 100. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una comparación entre Chiapas y el resto de las entidades. Entonces, lo que hice yo aquí en esta gráfica de barras es que tengo dos datos que puedo comparar. El de Chiapas, que es un 35.5%, y el del resto del país, que es un 59%. Eso quiere decir que en promedio, el resto de las entidades federativas, 6 de cada 10 mujeres en las edades entre 15 y 19 años tienen acceso a métodos anticonceptivos. Pero si miramos el caso de Chiapas, es que está muy por debajo del promedio, porque solamente 3.5 mujeres de cada 10 tienen acceso a métodos anticonceptivos. Entonces, aquí nos pone en alerta esto, porque vemos que es un estado, pues, con tasas de pobreza bastante altas, y en donde hay pues muchísimos nacimientos y sobre todo se concentran mucho los nacimientos en mujeres jóvenes, muchas de ellas indígenas. Entonces, aquí hay una brecha importante en el acceso a métodos anticonceptivos y sobre todo en el derecho a la salud sexual y reproductiva que deberíamos de tener garantizadas todas las personas. Entonces, dependiendo del dato, es lo que van a poner como gráfica, es lo que van a seleccionar como gráfica. Entonces, ojo con esto, estos datos no tienen por qué sumar 100, porque, por ejemplo, en el caso de Chiapas, podríamos hacer una gráfica de pastel solamente para Chiapas, en donde pusieran el 35.5 que tienen acceso y el resto que no tienen acceso. Ahí sí, porque no suma 100. Entonces, por ejemplo, tendríamos 100 menos 35.5 y nos daría 64.5 si hiciéramos una gráfica de pastel, en donde un segmento sea 35.5 de las mujeres que sí tienen acceso a métodos anticonceptivos y 64.5 de las mujeres que no tienen acceso a métodos anticonceptivos. ¿Cómo se llamaría nuestra gráfica? Igual, acceso a anticonceptivos entre adolescentes de 15 a 19 años en Chiapas. Pero aquí es una comparación entre Chiapas y el resto de las entidades. No sé si me explico. A ver, Gaby, ¿sí? A ver, asesora, buenas noches a todos y buenas Buenas noches a noches. usted. Oiga, a ver, tengo duda. Por ejemplo, en este ejemplo que usted nos está dando, está especificando
el 35% y si, por ejemplo, hay especificaran que ese 35%, bueno, 35.5% equivale a, por ejemplo, nada más por decir números, a 2,000 habitantes y en lo que es el resto, que sería el 59%, también están especificando, por ejemplo, no sé, 10,000 personas. También es necesario que además del porcentaje se especifiquen los habitantes o las personas a ¿El las que número están. absoluto? Ajá, o sea, si están Eh, determinando, por ejemplo, es sí, el 59% que equivale a tantas personas y el 35.5% que equivale a tanto. ¿Tenemos que especificar ambos casos? no, Ah, porque ok. en ocasiones no viene. Por ejemplo, aquí, a menos que supiéramos cuál es el número total de mujeres en Chiapas de entre 15 y 19 años, podríamos hacerlo, pero no todas las noticias lo traen. Es que, o sea, en el problema que yo estoy poniendo en mi actividad, sí vienen ambas situaciones, tanto el porcentaje como el número de personas. Entonces, no sé cómo ponerlo ahí. El porcentaje. Siempre Ok, que me tengan baso que en el elegir porcentaje. en una gráfica, pongan el porcentaje. Porque Excelente, si ok. ponen el número bruto, el número Ajá. absoluto, les va a salir una gráfica que Sí, no ya van es a que sí poder está un graficar poquito confusa. más Sí, 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 sí. Ok, porque es perfecto. muchísimo. Muchísimas gracias. Entonces, siempre que ¿Mandé? tengan, porque es Ah, muchísimo, imagínense que sí, tengan que graficar así a 1 millón de personas. No. Siempre que tengan que elegir entre el número absoluto y el porcentaje, grafiquen el porcentaje. excelente. Salvo Perfecto, que muchas sea gracias. dinero, por ejemplo, Ajá, ok, ¿no? perfecto, Mira, aquí, perfectísimo. Ujú, aquí sí ujú. grafican dinero, porque tiene un sentido, porque son ingresos, y lo que nos Claro, interesa conocer es la cifra tal cual. Aquí no, excelente, aquí no nos excelente. interesa saber exactamente el dato, Número de personas. sino el porcentaje. Pero siempre que Excelente. tengan que elegir, elijan el porcentaje. Muchas gracias, asesora. De nada. Y por ejemplo, cuando son tasas o razones, los tienen que convertir a porcentajes. Ya saben, agárrense su regla de 3. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Dudas? Pero ese porcentaje se refiere a que deben de ser 100. A ver, para este tipo de gráfica, siempre debe de ser 100. Para este tipo de gráfica de barras, no te va a sumar, porque son números independientes. ¿Ok? Depende de la gráfica que uses. Ok. De todos modos, les hice un tutorial en donde les presento varias noticias y voy armando paso por paso así de cómo se inserta una gráfica, de cómo ponerle la leyenda, de todo. Les hice un tutorial que ya les compartí. Y el día jueves vamos a tener un taller que estamos armando con el tutor para ayudarles a elegir los tipos de gráfica, a insertar gráficas, pero mi recomendación es que ya lleven sus ejemplos para que yo los pueda ver y para que les ayude de forma más precisa. Exactamente, dice Julio. Ok, estamos hablando de que son porcentajes dependientes, no, más bien son porcentajes independientes, ¿no? Y no necesariamente debe de ser 100. Así es. Aquí no suma 100 porque el 59% aquí lo están tomando de todo el país y aquí el 35.5% lo están tomando solamente de Chiapas. Estos no deben de sumar. De todos modos, ahí les armé un tutorial y si tienen oportunidad el día jueves, les va a mandar la invitación el tutor. Vamos a hacer un taller. eh,
en donde si llevan ya sus ejemplos, vamos a armar gráficas. Porque no es sencillo identificar qué tipo de gráfica tienen que hacer y sobre todo si tienen que convertir. Si ya vienen los porcentajes, agárrense fácilmente los porcentajes, pero si son tasas o razones, tienen que convertirlas. ¿Ok? Las razones son así como el Whiskas, así 9 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, eso es una razón. ¿Ok? Bueno, después de eso tienen que hacer un análisis, no nada más así, tienen que hacer un análisis de mínimo media cuartilla, ya saben, letra tamaño 12, espacio sencillo, 24 renglones, media cuartilla de cómo la investigación impacta al desarrollo de la sociedad actual. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar la otra. Me detengo mucho en esta porque es la que más les cuesta. Yo pensaba que esta de la encuesta era la que más les iba a costar, pero no. La experiencia me dice que lo que más les cuesta es la actividad integradora número 5. Actividad integradora número 6. A ver, me están preguntando. A ver, permítanme. La gráfica debe de ser en barras o puede ser circular. Ah, ok. Vamos a regresar nosotros a ese tema. ¿Es circular? Si suma 100. Si son datos independientes que ustedes quieran, que ustedes puedan comparar, pueden utilizar una gráfica de barras. Si además de ser datos independientes tienen una tendencia en el tiempo, hagan una gráfica lineal. ¿Ok? Perfecto. Si hubiera más dudas, por favor, consúltenme. Siempre tengo la disposición para atender sus, ya sea ahorita o cuando estén realizando ya su actividad. Actividad integradora número 6. Encuesta para mi comunidad. ¿Qué tienen que hacer? Tal cual, tienen que aplicar esta encuesta a 10 personas, nada más que como ahorita estamos pues en época de pandemia, no los queremos arriesgar a que salgan a la calle con su tabla y que le pregunten a las personas. Entonces, yo les armé un tutorial en donde les explico cómo utilizar esta aplicación de SurveyMonkey, que es una aplicación gratuita en donde ustedes les voy poniendo ahí paso por paso cómo armar su encuesta y cuando ya tengan listo su cuestionario se lo manden por correo o por Facebook o como quieran a sus familiares o a sus amistades para que les respondan. Nada más son estas preguntas y son 10 casos. De esos 10 casos, lo que ustedes van a hacer es que en Excel van a capturar y van a presentarme los datos de los 10 casos. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, las edades, todo esto? Y con los datos van a armar, aquí sí no hay oportunidad de innovar, de inventar, de hacer nada. Tienen que seguir tal cual las instrucciones. Aquí les está pidiendo el porcentaje de hombres y de mujeres y únicamente pueden hacer una gráfica circular porque es un porcentaje que tiene que sumarles 100. Ustedes tienen que transformar sus datos. Si fueron 5 hombres y 5 mujeres las que les respondieron, tienen que transformar esos datos a porcentajes. Y por ejemplo, sería 50 y 50 para armar una gráfica circular. ¿Ok? Tienen que sacar la media y la mediana de la estatura y peso. Entonces son 4 datos, no se van a confundir con eso. Un dato de media para estatura, un dato de media para peso, un dato de mediana para estatura, un dato de mediana para peso. Sus fórmulas ya las tienen, las han trabajado
desde la semana pasada. Tienen que sacar el porcentaje de personas que practican un deporte y elaborar una gráfica circular. ¿Cómo lo van a hacer? Pues a lo mejor 2 personas nada más practican deporte y otras 2 no. Entonces, el 20% practican deporte y el 80% no practican deporte. Así de sencillo. Y van a sacar otro porcentaje del deporte que sí practican, quienes practican. O sea, si de ese 20%, ¿qué deporte practican? Ah, pues a lo mejor una persona fútbol y otra persona yoga. Entonces van a ser dos barritas en donde pongan que el 50% de las personas que practican un deporte practican el fútbol y el 50% de las personas practican yoga. No pueden hacer otro tipo de gráfica. Tiene que ser el que les está diciendo. Tiene una razón y es la que les expliqué. Aquí no necesariamente va a sumar 100, pero son elementos que pueden comparar. Deben de obtener el promedio de horas de sueño de las personas. Y deben de obtener la media, la mediana y la moda del número de vasos de refresco que las personas toman en el día. Y con esto elaborar un histograma o un polígono de frecuencia. Ahí sí ustedes van a elegir el que más les guste. Y tienen que calcular la probabilidad de sufrir algún problema de salud relacionada con los hábitos de las personas. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Tenemos variables. ¿Cuáles son las variables? Bueno, si hay una persona que no practica ningún deporte y que toma mucho refresco, pues podemos suponer que vaya a tener problemas de salud. Si es una persona pues con sobrepeso o con obesidad y que además toma mucho refresco y no hace ejercicio, pues podemos suponer que va a tener una probabilidad alta de que le suceda algo. Aquí tenemos que utilizar esas variables para identificar cuáles son hábitos saludables y cuáles no. Promedio de horas de sueño, ya sabemos que en promedio lo saludable es que una persona duerma 8 horas. Si duermen menos, probablemente haya complicaciones, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, pongan subtítulos, porque a veces me ponen mucha información y yo ya no sé cuál corresponde a cuál. Todas sus gráficas deben de ponerles un nombre, una leyenda, para que yo sepa a qué se refieren. Sus tablas tienen que ponerle también media y mediana de estatura y peso, promedio de horas de sueño, probabilidad de sufrir algún problema de salud relacionado con los hábitos. Y finalmente deben de responder cuántas personas presentan hábitos saludables y qué tipo de conducta se les podría recomendar para cambiar y mejorar este tipo de hábitos. Pueden hacer ahí una investigación muy sencilla. Está preguntando, a ver, déjenme ver. ¿Puedo aplicarlo a mis compañeros de trabajo? A quien se deje. La estadística es así. Cuando levantamos encuestas, a veces es súper difícil que nos respondan. Así es que en esta ocasión es a quien se deje. Pueden ser sus familiares, a quien les responda. Y yo les recomiendo, es más, si entre ustedes arman su encuesta, está bien. Si entre ustedes se responden como compañeros, así de, oye, yo te contesto con tu encuesta y tú me contestas la mía, está bien. Yo he respondido encuestas de ustedes, así es que está bien.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérenme, espérenme, porque está pasando muy rápido el chat. Dice Julio que él usó las fórmulas para resolver lo requerido en Excel. Y se ve en cada celda que las utilicé. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Pregunta Blanca, que si en el tema de probabilidad no aplicaremos una fórmula o sí. Es que saben que para aplicar una fórmula aquí necesitarían ponerle un peso a cada una de las variables. O sea, deberían de saber con exactitud qué es lo sano y qué es lo no sano. Por ejemplo, hacer una correlación entre estatura y peso y hacer una correlación entre o sea, el número de refrescos que toman las personas al día y el promedio de horas de sueño y todo eso. Necesitarían conocer con exactitud cuáles son los parámetros indicados para cada una de las variables. Y yo considero que eso, o sea, sí lo podemos sacar, pero les complicaría mucho el panorama. Así es que no se los recomiendo de momento que lo saquen mediante una fórmula. Porque necesitarían sacar, por ejemplo, para esta variable, que es promedio de horas de sueño, poner a las personas que tienen más de 8 horas de sueño y menos de 8 horas de sueño. Pero eso lo sabemos porque es muy conocido, ¿no? Pero esto de sacar, no sé, el tema esto del peso y de la estatura, hay tablas, ¿no? Que tienen quienes se dedican a temas nutrimentales. Hay tablas que te dice, pues si tienes tal estatura y tal peso, es adecuado. Y si, y si no, pues no. Entonces, habría que sacar para cada una de las variables todo esto. Y yo creo que sería, pues un trabajo que en realidad ahorita no estamos buscando. Así es que no te preocupes por sacarlo, a través de fórmula. Lo que sí, obviamente, lo tienen que sacar por fórmula son las medidas de tendencia central. Ahí sí no hay de otra, ¿no? Ese punto de probabilidad, pues puedes hacer nada más eh, puedes hacer un ejercicio en una tabla en donde pongas hábitos saludables y hábitos no saludables. Por ejemplo, quién duerme más de 8 horas y quién duerme menos de 8 horas, quién además toma refresco y quién no hace deporte. Entonces, puedes hacer una razón así, pues 3 de cada 10 personas tienen hábitos poco saludables y puedes sacar y puedes sacar ahí una probabilidad. ¿Sí me explico? Está preguntando Blanca si es solo escrito o tipo de reflexión. Pues tienes que hacer una descripción. Por ejemplo, que identifiques 3 de las 10 personas encuestadas tienen hábitos poco saludables porque consumen mucho refresco y no realizan deporte. Una descripción así nada más sencilla. Exacto, pregunta Julio, ¿puede ser el número de personas que presentan problemas de salud entre el número total de personas? Sí, eso es una proporción, ¿no? Pues 3 de cada 10 personas no tienen hábitos saludables por esto.
O puede ser que sí, o sea, 5 de cada 10 personas sí tienen hábitos saludables porque realizan ejercicio, etcétera, ¿no? Bueno, pregunta Blanca, si no salen decimales no hay que redondear. Sí hay que redondear porque acuérdense que estas son personas. No podemos poner así 3.5 personas, no, ahí sí tienen que redondearlo. Ah, en peso y estatura no, en peso y estatura no se redondea, ahí sí son los números exactos. Ajá, dice Julio, y eso puede ser escrito y desarrollado, está bien. Lo de la probabilidad, sí. Es una reflexión que hagan ustedes. Sí, exactamente. Aquí sí no, porque les está preguntando cuántas personas presentan hábitos saludables. Y aquí sí les está pidiendo una reflexión de qué pueden hacer las personas para mejorar esos hábitos. Aquí lo que está pasando es que ustedes con los datos que tienen pueden identificar una cierta problemática y pueden sugerir formas de solucionar esas problemáticas. Aquí también es una reflexión que ustedes hagan. ¿Ok? De todos modos, de ambas actividades, yo les hice tutoriales en donde les voy diciendo paso por paso de dónde obtener los datos, cómo incorporar una gráfica desde Word, cómo ponerles las leyendas, así, todo lo que necesitan hacer, con otros ejemplos, obviamente, paso a paso, de la actividad integradora 5 y de la actividad integradora 6. Creo que la 6 es más larga porque les explico desde cómo ingresar a esta página de SurveyMonkey para que puedan hacer sus encuestas en línea. Y eso les sirve para un montón de cosas, ¿no? Hasta para organizar sus fiestas, ¿no? Ay, queremos ponernos de acuerdo con toda mi familia. Bueno, ahorita no, cuando se podía hacer fiestas, ¿no? Me quiero poner de acuerdo con mi familia, pues voy a hacer una encuesta para preguntarles qué horarios son los que mejor les quedan y los lugares. Entonces, en ese tutorial yo les explico paso a paso cómo abrir una cuenta y sobre todo cómo armar cuestionarios. Si ustedes quieren hacer sus cuestionarios de la forma tradicional, es decir, imprimirlos, imprimir el formato y que les vayan contestando, lo pueden hacer. Yo ahorita no se los recomiendo por el tema de la pandemia. Yo prefiero que ustedes manden esto de forma digital y que aprendan esa herramienta que les puede servir para hacer encuestas de todo tipo. Dice Blanca que perdón por tanta pregunta. Ah, no, si tienen preguntas, ustedes pregunten hasta que todo esté claro. Dice, si tengo más de 10 personas, solo selecciono esas 10. No, pues si haces más de 10, pues pon a todas. Lo mínimo que deben de tener son 10. La encuesta se tiene que subir a la actividad. La encuesta no. Los datos de las 10 personas, sí. Para que yo vea. Y sobre todo haga mis cálculos y vea que sus cálculos son correctos. ¿Dudas, preguntas, reclamaciones? Dice Emma que en su encuesta le respondieron 22 personas. ¡Ay, qué dicha! Pone entonces las 22, hace el análisis para las 22. Pero mínimo son 10. Dice Paulino que en teoría se ve fácil.
De hecho, es fácil, esta actividad es fácil. Nada más que es mucha talacha, porque hay que hacer todo esto, pero es fácil. En mi experiencia, la actividad que más se les complica es la otra, porque a veces no saben exactamente qué tipo de gráfica utilizar y cómo convertir los números absolutos a porcentajes o las razones a porcentajes, y eso se les dificulta. Pero, bueno, de todos modos yo les compartí los tutoriales en donde voy ahí paso por paso. Y el jueves a las 8 con con el tutor José, estamos programando un taller para que ustedes puedan aprender a utilizar bien algunas cuestiones de Excel que como que medio se les dificultan en algunas fórmulas, algunas cuestiones, y para que sepan hacer bien sus gráficas. Si tienen tiempo, ahí los esperamos. Y de preferencia lleven ya sus ejemplos para que les podamos resolver las dudas que tengan. Y y si no, no se preocupen. Es, Vamos a grabar también y les vamos a compartir el resultado del taller. Cualquier duda que tengan, si ya tienen sus ejemplos, me pueden preguntar. Así, ay, pues mi noticia es de esto, ¿qué me recomienda para...? Y ya los puedo orientar. No les voy a decir exactamente qué tienen que hacer, pero les puedo orientar. ¿Ok? Bueno, pues si no hubiera más dudas, les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Fátima, Alma, Araceli, Blanca, Emma, Gaby, aquí hay otra Gaby, Julio, Leonor, Marta, Paulino, Sara, Susana, y a quienes se conectaron, que ahorita ya se desconectaron por razones de tiempo. Pues les agradezco mucho que se hayan podido conectar y estoy al pendiente de todas sus dudas. ¿Ok? Bueno, que descansen. Nos estamos viendo ahí en el foro o en el mensajero.